Hubo tres grandes periodos donde la tierra se concentró en pocas manos. El primero fue en la posguerra del 70 con todo el conjunto de leyes que facilitaron la venta de tierras públicas. En el momento en el cual se vendieron millones de hectáreas de tierra pública a capitales extranjeros para la producción en ese momento de hierba y de tanino. En un segundo momento, durante la dictadura de Stroessner, las políticas de colonización hacia el este que permitieron el control del Estado, de las tierras que ahora son Ciudad del Este, Canindeyú, donde se dio además una distribución ilegal de tierras, las tierras conocidas como tierras malavidas, a amigos del régimen dictatorial. Se consolidó este modelo latifundiario de producción de materia prima. En ese momento, en lugar de la hierba y el tanino, empezó a hacer la soja y la carne también. Y a la par existió una migración de agricultores brasileros atraídos por el precio de la tierra, también un poco del incentivo de este programa de colonización, que vinieron a asentarse en esta zona del país y empezar una agricultura ya con tecnología mecanizada diferente a la de los agricultores campesinos. Estos productores brasileros vinieron empujados por el aumento de la venta del precio de las tierras en Brasil, encontraron tierras más baratas en Paraguay y se asentaron en el este, con tecnología de lo que llamamos la Revolución Verde. Es donde se da el inicio de la consolidación del agronegocio en Paraguay. Se caracterizaba por el uso de semillas híbridas, semillas que dependen de la producción de pesticidas y las altas producciones de fertilizantes. Esta forma de producción, esta necesidad de insumos de la agricultura demanda altos costos de producción, por lo tanto es intrínsecamente excluyente, por lo que hubo una ventaja para los productores que tenían tanto el capital como el conocimiento para la aplicación de estas tecnologías. Y después hubo un tercer momento de extranjerización, de aumento de la concentración de la tierra durante los años 90, también vinculado a la cuestión tecnológica de la aprobación de los organismos genéticamente modificados. Y ese mismo modelo es el que tenemos hasta hoy en día, donde el 95% de la tierra agrícola está concentrado en rubros del agronegocio, soja transgénica, maíz transgénico, trigo y arroz principalmente. Y 18 millones de hectáreas de tierra están destinadas para la producción ganadera. Esto da cuenta de la enorme desigualdad de la tenencia de la tierra del país, que es una de las más desiguales a nivel mundial. Y esa es la marca característica de la economía primaria exportadora nacional y su enorme desigualdad. Actualmente el agronegocio se desarrolla principalmente a partir de 4 rubros agrícolas además de la carne, que sería principalmente la soja, el maíz, que ambos son transgénicos, también el trigo, cuyo evento transgénico se liberó recientemente, o sea, en el año 2023, lo cual es sumamente grave, así como también la liberación del maíz transgénico, por su importancia en la cultura agroalimentaria de los pueblos. Y por último arroz, que todavía por ahora, y esperemos que no sea transgénico. Esos son los rubros de la agricultura que dominan el agronegocio y también las tierras, las superficies de tierras cultivadas en el país. Y en conjunto concentran, como decía antes, el 95% de las tierras agrícolas. Luego está la carne, que la carne concentra, las actividades ganaderas concentran 18 millones de hectáreas, lo cual supone más del 40% del territorio nacional. Y por otro lado también es importante hablar del avance que existe del negocio forestal, principalmente con el cultivo de eucaliptos. Todos estos sistemas productivos son dependientes de insumos externos que están proveídos principalmente por corporaciones transnacionales del agronegocio, que son las que concentran la fabricación de las semillas transgénicas, de los agrotóxicos a los cuales son dependientes de estas semillas transgénicas y las maquinarias con las cuales se desarrollan los cultivos. Estos rubros del agronegocio, para su rentabilidad, necesitan concentrar cada vez más tierras. El Censo Agropecuario Nacional, el último que se hizo en el 2022, muestra que apenas el 1,7% concentra el 77% de toda la tierra en Paraguay. Esta desigual distribución de la tierra no ha sido subsanada por políticas públicas desde el Estado. De hecho, la propia Constitución Nacional establece la reforma agraria
que hasta ahora no ha sido implementada, no hay un interés respecto a eso, no está en la agenda política. El Estado paraguayo tiene una estructura, por así decirlo, muy favorable al agronegocio. Los tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, han mostrado que son sumamente influenciables a los grupos de presión que están vinculados con el agronegocio. No cuenta con representación de sectores populares y específicamente no cuenta con representación de sectores campesinos e indígenas. Hay una ventaja hacia personas que están estrechamente vinculadas al agronegocio y que sí tienen representación en el Congreso, ¿verdad? El agronegocio depende ampliamente del Estado para poder asegurar la rentabilidad de su producción, porque el agronegocio en Paraguay tiene como núcleo central a la soja, pero en esos campos donde se produce soja también se produce trigo, se produce maíz, algunos rotan con girasol, con otros cultivos, entonces hablamos en realidad del complejo sojero. Este complejo sojero que tiene fase de provisión de insumos, fase de producción, fase de acopio y comercialización y fase de exportación, depende del Estado. Después, en el lado de la producción, el agronegocio se beneficia de toda la política de criminalización, de todo el descontrol que existe hacia la concentración de la tierra. Y en el caso del acopio, la comercialización, la exportación, es donde están las principales ayudas, en beneficios del Estado para el agronegocio. Porque ahí podemos mencionar la cuestión de la infraestructura, donde toda la infraestructura necesaria para comercializar el agronegocio es construida por el Estado, es construida por el Ministerio de Obras Públicas. Son los actores públicos, el Estado paraguayo con las leyes, son los gobiernos paraguayos con las decisiones políticas los que protegen este negocio. Por ejemplo, en el 2013 se legalizó a partir de la gestión de la UGP, de la ARP, etcétera, el tema de las semillas genéticamente modificadas. Ya después del golpe a Fernando Lugo, ya con Federico Franco como presidente golpista. Y resulta que antes de que se legalizara, había en Paraguay las famosas semillas transgénicas, porque estaban de contrabando. O sea, el capitalismo del sector privado en Paraguay siempre de alguna manera fue y sigue siendo fraudulento. Y además la capacidad que tienen como gremio de generar una presión política. Ahí voy a tener que hablar, yo tuve 2 periodos en el Congreso y sé. Y la manera en que se mueven como factor de presión, o sea, la UGP, la ARP, etcétera, para impedir que se promulguen esas leyes es impresionante, ¿no? O sea, ellos tienen una mayoría de parlamentarios siempre, sea colorado o liberal, a quienes financiaron su campaña política y además, no nos olvidemos, también son un factor de presión a partir de las empresas de medios de comunicación. Recuerdo que una vez planteamos, allá por el 2015, un 15% grabar la exportación de granos en estado natural. Soja, cereales, en fin, arroz, todo. En 2 años eso daría más o menos 330 millones de dólares. Se rechazó. Otro ejemplo de las ventajas que tienen los gremios relacionados con el agronegocio son las ventajas fiscales. Hay una serie de estudios ya publicados relacionados al tema que muestran que su contribución al presupuesto nacional es exigua en comparación con otros países de la región. Sí, Paraguay tiene una muy baja presión tributaria, que es la cantidad que recauda el Estado con respecto al PIB. En Paraguay es de alrededor del 10%. Además de que es baja, es regresiva. ¿Qué significa regresivo? Que le afecta más a los de menores ingresos, el pago de los impuestos. En un estudio de Sara Cebaco se muestra que en conjunto todo el complejo del agronegocio aporta solamente el
1%, alrededor del 1.4% de todo lo recaudado por el Estado. O sea que, aunque el mayor porcentaje de la deuda pública está destinada a la construcción de infraestructura para el agronegocio, aunque de por sí ya tienen una baja presión tributaria y se les devuelven ciertos impuestos, estos aportan apenas el 1% de todo lo recaudado por el Estado. Tanto el sector, el complejo sojero, que hablamos de la agricultura en sí, como el sector agropecuario, que es toda la ganadería. Entonces, nuestro sistema primero no recauda y segundo recauda de manera injusta. Y eso es lo que tenemos que ver, porque esos privilegios tributarios se crearon supuestamente para incentivar el trabajo, el empleo, la entrada de capitales, de inversión extranjera directa, pero en realidad nunca se han evaluado. Muchas de las empresas que llegan a Paraguay no generan empleo formal, o sea, con seguridad social, tienen alta rotación de jóvenes, y lo otro es que esa inversión viene para fases de la producción muy básicas. O sea, no estamos produciendo, no estamos exonerando impuestos para que vengan empresas productoras de chips. Estamos exonerando impuestos para que lleguen apenas empresas que producen cables o maquilas, que no generan un efecto de empuje a las pequeñas y medianas empresas y que cuando tienen ganancias a lo mejor no las invierten aquí, las llevan a sus sedes. Entonces, exonerar impuestos a corporaciones extranjeras o a capital extranjero tiene costos para los paraguayos que tenemos que ver si nos conviene o no. Y ahí es necesario mencionar que el sector exportador, que es el principal beneficiario de toda la producción de soja, está constituido principalmente por empresas multinacionales. Van empresas como Cargill, Bunge, LDC, que también son empresas que las podemos encontrar al inicio de la cadena, que son las que proveen también en algunos insumos, como el caso de Bunge, que provee fertilizantes. O sea, la producción en campo es un engranaje que hace funcionar los sectores más industriales, que digamos que son transnacionales, que traen sus insumos, se elaboran acá, producen renta y vuelven a salir del país. Las multinacionales también son las que marcan las pautas a los productores agronegocios de Paraguay. Y ahí se arrodillan. Los locales se arrodillan ante las multinacionales porque les dice el precio de la soja en el mercado internacional de acuerdo a tal índice es tal cosa y bueno, es tal cosa, ¿verdad? Es un negocio amparado por las multinacionales. Lo que explica cuando se dice el Paraguay es un país dependiente, claro que es un país dependiente del clima, es un país dependiente de los precios internacionales porque es un país dependiente del capitalismo mundial y el capitalismo mundial son las grandes multinacionales que son las que finalmente operan, financian el comercio de Paraguay. Que hace que la economía no sea previsible ni tan estable como el discurso nos quiere vender. Entonces esos dos factores se unen para hacer que nuestra economía sea sumamente volátil y vulnerable a factores externos. Uno de los factores es el contexto internacional, otro factor externo es el clima. El otro factor que hace que nuestra economía sea sumamente vulnerable con el modelo del agronegocio es en términos de la seguridad y la soberanía alimentaria. Está en riesgo la producción de alimentos para nuestro propio consumo. La inflación de alimentos afecta a gran parte de la canasta de alimentos. Como no se pueden comprar alimentos sanos y nutritivos, las familias terminan comprando alimentos más baratos que no son tan nutritivos, con muchos carbohidratos, y eso hace que se perjudique la salud de las familias. Otro factor que afecta este modelo de los agronegocios es la pobreza de manera directa, porque al no haber producción en la agricultura familiar se reducen los ingresos laborales de los campesinos. Otro problema que tenemos de este modelo
además de la pérdida de soberanía alimentaria, también la pérdida de soberanía en términos de semillas, porque las semillas de los productos que están en el agronegocio pertenecen a 2 o 3 grandes empresas y están patentadas. Y eso hace que los campesinos que quieran producir lo que sea, o los productores, terminen dependiendo de esas empresas y pagando regalías por esas semillas. Y en algunos países incluso se regula o se impide o se prohíbe usar semillas originarias. Y después, claro, hay otros efectos que son más macro y que tienen que ver con las finanzas internacionales, que es todo el fenómeno que hoy se llama el fenómeno de la financiarización. Es decir, del gran volumen de dinero que hay en el mundo buscando tener rentabilidad, por ejemplo, en la tierra. O sea, la tierra, en lugar de estar en manos de los campesinos o en manos de quienes producen, está en manos del sector financiero, que lo que le interesa no es producir alimentos ni bienes derivados de la tierra, sino tener altos niveles de rentabilidad. Y ya que estamos en el tema de las corporaciones, también en la cuestión de alimentos. Gran parte de la producción y comercialización de alimentos para seres humanos hoy está concentrada en muy pocas empresas. Y eso se vio muy claramente en la pandemia. En el año 70, pues un masivo despojo de los pueblos coacozonas. Bueno, varias comunidades, Cuaco, Yerepe, Oyegueraja, la Santa Teresa, el comienzo del gran despojo del territorio ancestral de los pueblos umbrigados. La escuela que tiempo en la época del presidente Alfredo Stroessner, allá de la dictadura, y que toda esa entrega el territorio a los alemanes nazis o a sí, a nivel nacional, la campesinado oye pusao en asentamiento. La recuperación del asentamiento. Prácticamente oye desaparece oye pema con asentamiento San Juan. Oye es la lucha, la recuperación, oye reocupar con proceso, pero el resultado de esa lucha con pequeño asentamiento floreciente, o en esta familia, esta escuelero, esta Uirambata, oye desarrollo con asentamiento, pero el resultado de la lucha. La principal consecuencia ambiental del agronegocio, sin dudas, es la deforestación y la pérdida de la biodiversidad. Desde la liberación de la primera semilla transgénica que se dio en el 2001, su flexibilización, digamos, a nuestros días se han perdido más de 6 millones de hectáreas de bosques nativos. Esto tiene que ver con que en la región oriental se amplió la frontera agrícola, que implicó también una presión sobre los bosques, los remanentes de bosques que quedaron en la región oriental, y además sobre las comunidades campesinas indígenas. Pero la principal amenaza en los bosques nativos tiene que ver con la expansión de la carne en el Chaco, la expansión de las actividades ganaderas en el Chaco, donde se llevó adelante una deforestación a gran escala, masiva, sistemática. Las comunidades campesinas indígenas que resisten en los territorios rurales tienen amenazas constantes de desalojos, que están siendo cada vez más numerosos, y no solamente más numerosos, sino además más violentos. Más bien confrontación, atropello, imputación, encarcelamiento, herido, o para persecución. A pesar de las instituciones, oye, o verificar, no, pues con la atropello a la dignidad humana, oye, se atropella paite, ilegal paite, la oye, hasta su instrumento agrícola cuera, pero daipoi orenguan, va a ver, upepe opa, el compañero, oye, llevarle ajo a, daipoi pepe justicia. Más bien, ore güey que lo lucha ore derecho,
lucha cueo ñane tar, ore güey la oro ñe imputada, oro ñe encarcelada, pese a güey injusticia la oye asa. Hay varias leyes que facilitan la criminalización de los integrantes y dirigentes de organizaciones sociales, pero una de las más importantes es la ley 6830/21, conocida como la ley Zavala Riera, ¿verdad? Más popularmente, y que aumenta desproporcionadamente las penas carcelarias a las personas que luchan por conseguir tierras necesarias para la subsistencia. Escuela ya por leyes y favor escuela guará justamente o proteger a territorio mal habido, por ejemplo, ley Riera Zavala, por ejemplo, a operar y después peor ella oye procedemos de ella, oye desalocar violentamente aproximadamente 300 a 350 policías caco azules, Policía Nacional de Geo, carro hidrante, camiones blindados, helicópteros y civiles armados contratados por los menonitas, hoy que a Ojatula Orerogas, tractor, hoy pero oye, imputa paitero, ni mozamba paitero, oye, la fiscalía, juzgado, PEA, mediante abogado, ronten y mila online, ahí va, esa para ya puedan ganar la trabajo de derechos humanos y después a la derechos indígenas y después oye me de prisión domiciliaria, oye me de la ambulatoria, ya pueden guardar trabajo. Al final la fiscalía y ahora acusada y la investigación pero Doroto Paila se cuida la causa, así que sea Yerures y la fiscalía oye me dejan sobre seguimiento provisional. Evidentemente un cambio muy profundo en la configuración de los territorios rurales, de las comunidades campesinas indígenas. Es imposible vivir rodeado de soja. Los pueblos fumigados sufren las consecuencias de las fumigaciones sistemáticas con agrotóxicos altamente peligrosos. El estudio científico de la doctora Leiter y su equipo allá Coape San Juan o concretizar la peorero pensar yo porque en momento vengo hasta inte a la debate hoña neta me hamba la gobierno guacuea ha penico esa papel comprobada científicamente. Sin embargo, hay responsabilidad cuando la comprobar científicamente pico campesinado pico orecota capacidad ni económicamente o comprobar científicamente. Halan va efecto para Huerucoa como modelo de producción, o concretizada por haber pues la principal allá pues subí la célula ya eso es contaminada hasta el quinto generación cuando hay teamo hay cáncer pero cualquier momento hay cáncer hasta quinto generación más hoy afectado y cuerpo, como modelo de producción, la contaminación, el envenenamiento masivo. Y eso ha producido durante estas décadas, digamos, migraciones masivas, tanto a nivel nacional, en los lugares, en los barrios periféricos de las ciudades, como también y principalmente hacia el exterior. Se van perdiendo las tierras destinadas al cultivo de alimentos, eso es sumamente grave. Tiene un impacto fuerte, también de acuerdo a datos del INE. En Paraguay sufre inseguridad alimentaria moderado grave el 24 de cada 100 hogares. Entonces, en un país que se dice que alimenta al mundo, hay un amplio porcentaje de la población nacional que sufre las consecuencias del hambre. Se observa como consecuencia del avance del agronegocio un desarraigo campesino muy profundo. De acuerdo al último censo agropecuario nacional, se perdió el 40% de la población campesina de la población rural. También hay una disminución muy grande de no solamente el tamaño de las fincas campesinas, sino también del área destinada para la producción de alimentos.
ha disminuido considerablemente entre el último censo y este. Pero cuando ya se llama esa para cuando más porque ojo la campesinado a unos pocos sectores o acumular la pobre la ya se llama esa para la crisis ya sañaneta. Y no solamente la crisis económica, sino que la consecuencia huerúa de la crisis climática. A ver tu te iba a afectar. Hañan de peligrar porque el año de peligrar porque ahora siempre lo es dentro de la organización. La y medio de producción, medio de vida. A la crisis climática ulaya, ya perdé ya semillas. Ya chamoical ya ve más, oye perdé semillas. La crisis climática. Apea y olao no hay preocupación del gobierno. La hipoi coña garantizar con semillas, porque ya depende de copiar, la hipoi upea. Más bien a veces oye las instituciones, en este caso al Ministerio de Agricultura, en primer lugar daipori o daipoi presupuesto o upechajain de conseguir la semilla. Transgénico grande. En cuanto a las acciones que se deberían tomar, una de las más nombradas generalmente es la insistencia en el aumento de los impuestos a la producción de soja. Tanto a la exportación, digamos la exportación de soja en estado natural, que es el principal producto. Es fundamental el apoyo a la reforma agraria. Sin reforma agraria es imposible pensar en un modelo de producción alimentaria justo, de un modelo país que realmente sea productivo para todos y todas, que dé posibilidades de trabajo, de calidad de vida, de dignidad para las mayorías sociales. Entonces, la reforma agraria es lo central, es la lucha principal. Y hay que tener un proyecto nacional. Hay que tener un proyecto nacional que es de recuperación del territorio y si tenemos el territorio, saber qué hacer con el territorio, qué vamos a producir en el territorio. Y creo que hacia ahí tenemos que apuntar, hacia modelos que han sido exitosos, que se han industrializado. Nosotros tenemos toda la potencialidad que nos da los recursos naturales como la tierra, el agua, la energía renovable, el bono demográfico, y por lo tanto tenemos muchas oportunidades. Por ejemplo, las universidades y los centros de investigación se involucren en esta problemática, porque hay que mostrar los aportes de la ciencia en cuanto a investigaciones que muestran estas situaciones. Apenas hay vuelta atrás. Ya esa para como modelo de producción. Ya esa esa para utilizar la con línea cartista o con todos con extrema derecha ando y cuase de pueblo y o tapa chupendo utai pa chupe y ñantojo pero poco y leyes a pueblo lucha o conquistar cueco entre cuatro paredes hoy allí hoy que tu vamos a sacarle además yo fui la pueblo anda y puñan de otra hay que seguir luchando. Pueblo indígena o sea hija nuestra madre a la vida arupivenda y pollo y coaco para hacer un negocio educar a la vida liquidar a la vida a convertirla en plata la vida o me es la iwi upear es la ore peape concepto ro huere cojaro la hija ñandesi iwi ya iko iwi me ñande alimento iwi ñande huere coña ne monaseña ne mongakwa ñamano hay copa ñande iwi allá